Estamos con Luciano Orellano, autor del libro Argentina sangra por las barrancas del río Paraná e integrante del Foro por la Recuperación del Río Paraná, en esta que es una de las primeras charlas de un ciclo de charlas que tenemos pensado sobre la soberanía y sobre la situación de nuestro país. ¿Cómo estás, Luciano? Bien, bien, gracias por la invitación, Marina, y bueno, muy buenos días. Acá estamos. Acá estamos. Luciano, estuviste Sí, escribiendo un artículo muy interesante y muy detallado, en el que me llamó la atención que planteas que en Argentina podríamos estar comiendo pan gratis. bueno, claro, sí, hemos hecho un trabajo bastante extenso sobre una caracterización de la Bolsa de Comercio de la ciudad de Rosario y su influencia. Y bueno, en relación a esta pregunta, bueno, primero queremos contarle a los argentinos, ahí le contamos, que la Argentina está, del punto de vista económico, en un sentido, está en una situación privilegiada en el mundo. Esto es contrario a lo que se plantea. Esto lo decimos en qué sentido. En el sentido de que los precios internacionales, ¿no es cierto?, de lo que nosotros producimos, lo que producen los argentinos, lo que exportamos, se han duplicado en el mercado internacional. Es solo comparable estos precios a lo que fue, digamos así, en el año 1914, o lo podemos comparar cuando comienza el gobierno de Perón en 1945. Es una situación excepcional, particular, un privilegio en el mundo y que además la pandemia, donde la economía mundial entró en una contracción universal, nunca vista, hubo un bichito invisible, ¿no es cierto?, un fantasma que recorría el mundo y paralizó la economía mundial. Hubo algo que no se paralizó, que fue la producción de alimentos y el comercio de alimentos en el mundo. Volviendo a los precios, lo vamos a hacer detenidamente. El precio histórico, por ejemplo, del maíz, ¿no es cierto?, en la Argentina, está en los 180, 200 dólares, hoy está en 280 dólares. Si tomamos la soja, podemos tomar un precio histórico de 300, 350 dólares, pero llegó a valer 650 dólares, ¿no? Y si vamos a contestar la pregunta, podemos hablar del trigo, ¿no es cierto? Que el trigo, su precio histórico es 180, 200 dólares. ¿Y sabe cuánto vale, Marina? 380 dólares la tonelada de maíz, de trigo. Esto hace, ¿no es cierto?, hace una situación, bueno, la guerra está influyendo porque un gran productor, ¿no es cierto?, de esto tiene que ver, ¿no es cierto?, con la situación en Ucrania. Está el quinto productor, ¿no es cierto?, de trigo del mundo, y la situación de guerra impide, ¿no es cierto?, en que si la guerra no nos está favoreciendo, no nos está perjudicando en esta particularidad. Entonces, Contrario a lo que se viene planteando, ¿no? Que se viene planteando que la inflación en los alimentos tiene que ver con esa situación. sí, tiene que ver porque no está desacoplado el precio internacional al precio interno. Esto lo vamos a explicar. Entonces, terminando lo otro, ¿no sé?, es una particularidad, una situación extraordinaria de precios extraordinarios, donde nunca ingresaron tantos dólares, ¿no es cierto?, en la Argentina, y entonces nos cabe una pregunta. Si hay privilegio, ¿no?, una situación de privilegio en el mundo por estos precios, si hay ingresos de dólares, batimos todos los récords de exportación, cabe una pregunta: ¿por qué se transforma en el gran drama que tiene el pueblo argentino, que se le ha duplicado casi el precio del pan en el último año? Esto tiene que ver con que el negocio lo están haciendo 4 o 5 vivos. Vos sabés que nosotros escribimos este artículo Argentina sangra por la barranca del río Paraná, y ahí explicamos que la soberanía comercial, la Argentina no le vende nada al mundo. Los que le venden son la Cargill, ¿no es cierto? No tiene soberanía sobre el comercio, no decide a quién le vende, cómo cobra el negocio, lo hacen 4 o 5 vivos, y no hay una intervención por parte del gobierno que intervenga en el precio interno. Volvamos a resumirlo, mire, si el trigo valía 200 dólares, ¿no?, y ahora vale 380, si eso se transformaría en un beneficio, tranquilamente el pan se podría vender casi a un precio mínimo. No, pero en vez de ser mínimo, es un precio, ¿no es cierto?, se duplica el precio del pan. Pero no solo el pan,
sino que tracciona la inflación, se transforma en una industria, una gran fábrica de importar inflación. No es el único factor. Hay otros factores como la emisión monetaria, ¿no es cierto? Por eso digo, podríamos estar comiendo los argentinos, al duplicarse el precio del trigo, ¿no es cierto?, pan gratis. Y aquí se ha convertido 4 o 5 empresas extranjeras que monopolizan el comercio exterior, que monopolizan los precios, son monopólicos, no obedecen muchas veces la oferta a la demanda, digamos así, se ha transformado en una industria de la importación que condena al infierno. Lo que es un privilegio para algunos es un infierno para el que está de a pie. Y el mercado interno, si usted produce cerdo, tiene que comprar el maíz al precio internacional. ¿Se entiende? Se entiende. Bueno, esto hay antecedente histórico. Con estos precios internacionales, la Argentina, de tener la soberanía sobre el comercio, sobre la moneda, se pudo industrializar en otro momento, ¿no es cierto? Y se pudo crear la industria del acero, se pudo hacer los hospitales que hoy vemos acá del Baigorria, que vienen de esa época. Salió todo de esa situación extraordinaria de los precios internacionales que yo le estaba mencionando hoy. En el artículo del que hablabas vos, del que estábamos hablando, vos mencionabas a los grandes importadores de inflación. ¿Nos podés explicar un poquito más sobre eso? Claro, volviendo un poquito en esto, ¿qué podríamos decir? Que Argentina no le vende nada al mundo, volvemos a este concepto, sino que son 5, Cargill de los Estados Unidos, ADM, ¿no es cierto? Eso de los Estados Unidos, Bunge, el Estado chino. Hay discusión sobre esto, digamos, sobre si en el caso Vicentín, si nosotros se podía haber creado una empresa testigo para regular los precios internos, ¿no es cierto? Y no se tomó esa medida. Si el Estado, si tiene que ser nacional o no, pero volviendo al concepto, el Estado chino tiene la soberanía comercial del 20% de todo lo que se comercializa en esta materia. Entonces, es imposible ningún proyecto de nación si usted no controla el comercio, decide cuándo vende, qué precio vende, y su remanente lo usa para planificar la Argentina. Esto ya tiene un antecedente, ¿no es cierto?, como le mencionaba anteriormente. Entonces, bueno, nosotros estamos frente a una oportunidad. Para eso hay que ejercer la soberanía sobre el comercio y hay que desacoplar el precio internacional a los precios internos. ¿Qué quiere decir? Que si usted esos $180 de más que tiene el trigo, se puede usar para subvencionar el precio de la harina y por lo tanto del pan, ¿no es cierto? Y reducir el precio. ¿Qué rol cumple la Bolsa de Comercio de Rosario en este acoplamiento de los precios como vos planteabas? Y bueno, la Bolsa de Comercio, para que la gente entienda, primero, aquí, después digamos, del año 76, digamos así, la economía está totalmente desregulada, ¿no es cierto? Es decir, la Argentina no tiene soberanía monetaria. Para que la gente entienda, después del territorio, una nación, después del territorio, la segunda soberanía es la moneda, ¿no es cierto? Por eso si hoy hay que ejercer algo es la soberanía sobre el peso. Esa soberanía en una economía desregulada, la bolsa expresa 28 cámaras de distintos eslabones productivos, concentrados, centralizados y extranjerizados, lo fundamental, ¿no es cierto? Pero volviendo al concepto de la bolsa, para que tenga dimensión, solo comparable a la de Chicago. Aquí no es cualquier bolsa de comercio, es la bolsa que tiene 51 millones de operaciones por año, es la que regula el precio a través de su laboratorio. Los precios no se determinan solo por la cuestión del peso, sino que se determina, ¿no es cierto?, por la proteína, qué es lo que contiene el poroto de... Eso tiene el oligopolio, lo tiene la Bolsa de Comercio. Pero todas las transacciones financieras, digamos, tienen que ver con esto. Y además, te quiero comentar, Marina, que 1/3 de la cosecha se va en negro. Y es una industria de lavado, la Bolsa de Comercio, entre otras cosas. Por eso también tenemos el casino más importante, digamos, de actividades legales e ilegales, ¿no es cierto? Bueno, pero se cristaliza toda esta ganancia, digamos ahí, de la renta terrateniente, del comercio exterior. Es por eso la planificación, si se quiere, de los trazos de la Argentina,
¿no es cierto?, en toda la materia pasan por la Bolsa de Comercio. Es decir, una cosa era la Bolsa de Comercio cuando no existe la economía libre. ¿Se entiende? La economía libre es la economía de los monopolios y en su mayoría extranjeros. Entonces, cuando no interviene el Estado, en esta economía libre, donde el Estado, ¿no es cierto?, no interviene como tendría que intervenir, bueno, reina soberano, ¿no es cierto?, este núcleo de intereses que yo te mencionaba, ¿no?, que participan de la renta financiera, de la renta del comercio exterior, donde se cristaliza la renta, ¿no es cierto?, también del monopolio de la tierra. Entonces, todo esto lo expresa la Bolsa de Comercio y mucho más. Además, es una usina política, ideológica. Usted sabe que todos los políticos vienen aquí a la Bolsa de Comercio a rendir examen, desde el presidente de la Nación, gobernadores, funcionarios, etcétera. Toda la planificación de nuestra querida provincia de Santa Fe la planifica la Bolsa de Comercio. El Estado ha delegado la planificación de la economía real y estratégica y pasa a tenerla fundamentalmente este organismo, ¿no es cierto?, que además tiene influencia sobre los formadores de opinión, sobre el conocimiento, ¿no es cierto?, de los intelectuales, tienen convenios con la universidad y usa lo mejor de nuestros científicos, nuestros laboratorios, nuestros técnicos, nuestros profesionales para planificar la Argentina, ¿no es cierto?, para el saqueo y un poco lo que estamos pagando. Entonces, para resumir esto, sería, los argentinos podríamos estar comiendo pan gratis. Pero esta es un poco la explicación, ¿no? ¿Cuál es la razón por la cual, bueno, mucho tiene que ver la Bolsa de Comercio con que la gente de a pie, ¿no es cierto?, se le haya duplicado el precio del pan, de la carne y de todos los factores, todos los precios internos. La pregunta es ¿por qué? ¿Por qué juega este rol? Juega este rol porque la Argentina ha perdido su soberanía monetaria, como te mencionaba, a partir de la ley de entidades financieras y la ley de los depósitos. La Argentina no tiene, es decir, la Argentina son 63 bancos, en su mayoría privados y extranjeros, la que tienen el control real de la economía, ¿no es cierto? Y si a eso usted le suma los depósitos, no tiene, y si eso le suma que no controla el comercio, y al no controlar el comercio, los dólares pasan por los exportadores, no pasa por usted. Entonces, no controla la banca, no controla el comercio, no controla los depósitos tuyo, mío, de todo que están por los bancos, pero los bancos son privados y si se entiende, no tiene soberanía monetaria. Si usted no tiene soberanía monetaria, no tiene soberanía sobre el comercio. Por eso es urgente, digamos, derogar esas leyes que vienen de la dictadura, ¿no es cierto?, la ley de entidades financieras, recuperar, ¿no es cierto?, la nacionalización de la banca, nacionalización del comercio exterior, para tomar las palancas estratégicas para ejercer nuestra soberanía y poder planificar. Cuando eso nosotros lo tuvimos, bueno, con eso se hicieron los hospitales, se creó la industria, la madre de las industrias que fue, ¿no es cierto?, Somisa, de ahí salió la industria ferroviaria, de ahí salieron los recursos con estos precios internacionales, incluso hoy son más altos, de ahí salieron los recursos para nuestra industria automotriz, industria ferroviaria, nuestra industria de defensa, nuestra soberanía, ¿no es cierto?, en lo que hace a la industria naval, ¿no? Es decir, todo eso se logró con esta misma situación de privilegio que tenemos, pero esos recursos, en vez de ir, ¿no es cierto?, a estos 10 portadores o estos 1.200 tipos que tienen el 50% de la provincia, o los que están en el sistema de la timba, va a otro lado. Este es el problema. Fluyen los manantiales de la riqueza, ¿no es cierto? Pero por un lado, ¿no?, lo que es un privilegio te lo transforman en un infierno. La riqueza de pocos se termina Sí. transformando en el mal de muchos. Por eso vamos a ir a la Bolsa de Comercio, Marina. Eso te iba a preguntar, Luciano, ¿cómo salimos de esto? De este mal de las grandes mayorías. Bueno, no hay posibilidad si el pueblo no protagoniza. Digamos, si el pueblo no protagoniza, es decir, la riqueza de un país, ¿no?, tiene que poseerla. No la poseemos los argentinos como estábamos hablando. Tiene que poseerla, organizarla, planificarla, ¿no? Para eso tenemos que conocerla. tenemos que dar vuelta a la tortilla de alguna manera, ¿no? Entonces acá hay que marcar primero a fuego quiénes son
quién tiene el privilegio y quién tiene el infierno y qué es lo que tenemos que recuperar. Por eso vamos a estar el día 20, ¿no es cierto?, en la Bolsa de Comercio, denunciando, ¿no?, estos grandes ganadores, estos 5 o 6, ¿no es cierto?, pulpos exportadores, en su mayoría extranjeros, el Estado chino, las empresas norteamericanas, bueno, todo lo que mencionamos anteriormente, y vamos a plantear los dueños del río Paraná, porque no mencionamos que estos son los dueños del río Paraná, ¿no es cierto?, donde se armaron todos los pliegos para la privatización, son los que en aquel momento cuando trajeron a la Yandenul, lo que son, digamos, los tipos que, digamos, además no hicieron ningún estudio de impacto ambiental, todo lo que venimos hablando. Y vamos a pedir, ¿no es cierto?, recuperar la soberanía sobre nuestros ríos, la derogación, esto del decreto que son, ¿no?, y la realización del Canal Magdalena, y esto va a estar acompañado a una movilización de carácter federal que va a ir al Ministerio de Transporte, que va a ser multitudinaria. Así que bueno, en ese camino estamos. El camino está planteado. El camino está planteado. Tenemos que pelear, ¿no es cierto? Tenemos que lograr que la gente protagonice, digamos, que de espalda a nuestra riqueza, de espalda a la bandera, a Belgrano, ¿no? De espalda no dar esa, ¿se entiende? No puede haber nunca felicidad. Y entonces lo que estamos haciendo con estos artículos, yo te agradezco esta charla, ¿no?, es sembrando esto, ¿no?, sembrando conocer para defender esto que decimos hasta el cansancio. Lo que no conoce no se puede amar, y menos aún puede haber el deseo de querer transformarlo. Y nosotros lo que queremos hacer es esto, ¿no?, ejercer una docencia en algún sentido, si nos cabe, patriótica, ¿no?, de que los argentinos, la Argentina, estamos en el 8º palacio del mundo, ¿no? Estamos en el 8º palacio del mundo y no hay ninguna necesidad, ¿no es cierto?, que esté esa Argentina tremendamente desigual, ¿no? Hay que democratizar la felicidad, pero para que democratizar esa felicidad usted tiene que democratizar la riqueza, poseerla, ¿no? Bueno, ahí estamos, en eso estamos. Recuperar la soberanía de nuestra patria. Exactamente. Muchas gracias, Luciano. Dale, gracias a vos.